soy alegre, soy extrovertida, me encanta la rumba, me encanta reírme. Yo sé que cuando tengo mal genio, pero me la paro más riéndome. Me encanta el pescado y espero conseguirme un chico que le guste el pescado, la rumba, que sea alegre y no sea amargado, ¿no? Cuando yo tenía 11 años, éramos felices, porque nosotros vivíamos en una finca impresionantemente grande, que lo divertido de esa finca era ver cómo mi abuelito organizó de tal manera que todos los hijos que vivían cerca de él vivían, haga de cuenta, una comunidad. Entonces todos los hijos hacían casa alrededor de la casa de mi abuelito, que era la más grande, que era de 2 pisos, y las otras eran de 1 piso, y todos vivíamos ahí, o sea, todos los primos, sobrinos, o sea, eso era una gran familia. Lo divertido era ver cuando hacían fiesta, mi abuelito mataba un marrano, una vaca, 5, 10 gallinas, y eso era una comida impresionante, y a todos los chicos nos sentaban en el piso, hacíamos una rueda y todos nos sentábamos y nos colocaban en el centro de cada comida una coca y cada quien sacaba lo que se iba a comer. Yolanda, por ejemplo, cuando era niña, yo recuerdo que era una muchacha muy cariñosa, muy emprendedora, muy creativa, por ejemplo, pegaba con todo el mundo. Y entonces, de cierto, como le digo, de la vaina de la violencia para crecer, ella hubo momentos que muy aburridos por la vaina de, por ejemplo, hubo como un trasmo entre la familia debido a los problemas que sucedió con la mamá. Mi tío Lucho, Luis Adriano, se iba, cuando era diciembre, se iba de pesca y en la noche llegaba en la madrugada con esos baldados de pescado y uno bajaba al río y uno escogiera el que quería. O sea, no es decir pues que lo más chiquito uno escogía el más grande. Y cada uno, el pescado que cogía mi abuelita o mis tías o las mujeres de alguno de mis tíos y nos fritaban a cada quien el pescado que uno escogía. Entonces eso era divertido porque a pesar de ser el campo, era, haga de cuenta, una gran ciudad porque teníamos todo. Recuerdo a mi abuelito solo salía al pueblo a comprar sal y una que otra vez aceite, pues por no dejar, porque el mismo, digamos, del cerdo se sacaba el aceite, o de la trupa, que es algo del campo, se sacaba el aceite para hacer el arroz. Entonces teníamos todo y eso hacía que viviéramos felices. Eso era, todo el mundo se alegraba cuando llegaba diciembre y todo el mundo apostaba a limpiar todo alrededor de las casas, porque esa era la fiesta más esperada de todos. Eso era divertido y esa era mi vida. O sea, salir del colegio y salirme a montar caballos, salirme a corretear el ganado, porque mis tíos, principalmente mi tío Luis Adriano, me enseñó, o sea, cómo aplicarle una inyección al ganado, cuando tenía alguna enfermedad, cómo ordeñar las vacas. Eso era divertido. Pero además, tener una vaca que solo se dejaba tocar por mí, la podía ordeñar y no se movía sin amarrarla. Y además yo creo que soy tan grande por chupármele la teta a la vaca, porque eso hacía que esa leche era algo rico, algo único, que por mucho que yo vaya a la tienda ahora a comprar una bolsa de leche ya no es igual. Porque lo divertido y sin improvisar, lo natural del campo, esa alegría y esa felicidad era única. Yolanda Perea es una gran persona, una gran hermana, una gran mujer. Es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Desde que conocí a mi hermana me ha ayudado a fortalecerme, a crecer como persona.
y es una luchadora que no se deja derrotar por nada ni por nadie. Porque ella es la mayor de la hija de mi hermanita y ella vio todo, por ejemplo, y es muy doloroso. Uno hay cosas que, por ejemplo, una cosa es uno a verla, vivirla y otra cosa, una cosa es contar y otra cosa es vivirla. Porque eso fue un masacre muy cruel. Ahora soy un poquito amargada, en el sentido que ya como hermano, ya no está esa historia de hermano, porque ya cada uno vive en distintas ciudades, en distintos sitios. Mis tíos, los pocos que hay, ya cada uno vive en distintas ciudades. Mi abuelito ya murió, solo tenemos a mi abuelita. Y es un poco complejo, porque ya no es lo mismo. En 1997, cuando yo tenía solo 11 años de edad, vivíamos en Río Sucio, Chocó, vereda Pava, y un integrante de un grupo armado llegó a mi casa preguntando, o sea, la tabla donde colocaban las vacunas al ganado. Y normal, yo como sabía todo porque mis tíos me lo habían enseñado y sabía cuál era, yo se la pasé, él la revisó y por ahí mismo se fue. Supuestamente se fue. Mi mamá, mis tías, mis tíos no estaban porque se habían ido abajo al caserío a una fiesta, porque esa vez no hicieron la fiesta en la casa y no que la hicieron en el caserío. Y yo me quedé ahí, a lo que uno entraba, la puerta, porque las puertas en el campo, las casas no tienen puerta, o sea, tienen el marco, pero no tienen la puerta para ajustar. Y estaba yo en la acostada, ya eran como las 12 de la madrugada, más o menos, y yo era la primera de las camas, o sea, no eran unas camas donde era mi persona, mi hermana, mi hermano, el que le seguía a mi hermana, o sea, así conjuntamente, los 3 hombres aparte y nosotras 2 juntas. Cuando entró y la primera cama que había era la mía, y me apuntó con un revólver, sí, era un revólver, y me dijo que no podía gritar porque si gritaba le hacía algo a mi hermana o a mis hermanos que estaban ahí, y mi abuelito que estaba en el segundo piso. Yo no podía reaccionar ni decir nada porque igual era la mayor de mis hermanos, ¿cómo iba a aceptar pues que le hicieran algo a mis hermanos? Este señor abusó de mí. Cuando al otro día que llegó mi mamá, cuando mi mamá llegaba, yo era la primera que llegaba y estaba ahí al lado de ella, o sea, yo me sabía, o sea, sentía el olor, escuchaba la voz de ella, o sea, sabía cuándo iba a llegar, cuál era el ruido del motor que ella manejaba. Y ese día no fue así, o sea, todos mis hermanos llegaron menos yo. Entonces mi mamá inmediatamente mandó al capataz de la finca, a todos los que llegaron que empezaran a buscarme. Y no me encontraban. Cuando mi mamá me encontró, yo estaba donde uno guardaba todo el tema de alimentación y toda lo que tenía que ver con el ganado y todo lo que tenía que ver con la finca. Yo estaba ahí, mi mamá me encontró. Mi mamá me preguntó qué pasó, entonces yo le expliqué qué había, cómo más o menos era la persona. Mi mamá vino y me entregó a mi abuelita y le dijo, colóquele una inyección de Yelpen, que eso servía para la infección, o cuando uno le metía un clavo le colocaban una inyección de esa y ya estaba bien. La mamá fue masacrada por grupos armados de la ley y por eso digo que es víctima de la violencia, porque estoy yo de testigo, porque yo estaba en ese caso ahí y mire que ya son 19 años y yo estoy sufriendo con el impacto de bala que tuve, que todavía tengo
todavía rajan el pie de las operaciones que me han hecho, todavía no me han sanado. Entonces yo veo que por un lado, por ese lado, ella fue sufrida de víctima de la violencia, porque le quitaron la sed, el ser más querido de uno es la madre, y a ella le sucedió eso. A mí me sucedió por el lado de que es mi hermana, y ya todavía estoy sufriéndolo. Así que por eso veo que ella sí es víctima de la violencia. Nativa, y que sí veo que sí, porque le quitaron el ser más querido que es la madre. Pero también esto da a saber que en Colombia múltiples mujeres, en ese momentico en el registro único de víctimas hay más de 12.000 mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Meramente las que han denunciado, imagínense todo lo que falta por denunciar, por declarar que han sido víctimas de violencia sexual y que sean obtenida con respeto su historia al momento de contarla. Esto nos permite tener una historia, pero una historia para que no se repita, para que la niñez, la sociedad conozca cuáles son las afectaciones que sufrimos las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres raizal y palenqueras en Colombia, ¿cierto? Sufrimos múltiples afectaciones, entre ellas, vuelvo y repito, la violencia sexual, el cual se requiere una política clara en todo lo que tiene que ver con víctimas, en todo lo que tiene que ver con el resarcimiento de nuestros derechos para que la historia no se repita. Las víctimas de reclutamiento, de utilización en el marco del conflicto, para nosotros son sujetos muy importantes en la construcción de un país diferente y en la construcción de la paz. Ellos trabajan y ellas trabajan de manera activa en procesos de participación, muchos lideran procesos importantes de participación a través de las mesas efectivas de participación, pero también hacen parte activa de procesos de recuperación emocional y de rehabilitación comunitaria, entrelazando que es la estrategia de rehabilitación para comunidades, para colectivos, tiene un inmenso potencial también de aporte a este tipo de víctimas para que ellas puedan trabajar en su recuperación emocional, pero que puedan contribuir a sanar el dolor, a identificar cuáles son las prácticas que se perdieron, las prácticas que hay que rescatar, la memoria que hay que hacer de lo que pasó en el marco del conflicto para que nunca más suceda lo que pasó en las comunidades. Finalmente, estas estrategias y estas víctimas se convierten en actores de prevención de nuevo reclutamiento, se vuelven agentes transformadores que buscan que ningún otro niño, joven, adolescente pase por lo que ellas pasaron, y por eso es tan importante darles ese lugar, darles esa voz, ese liderazgo que muchos de ellos tienen y que los hacen ser parte de su proyecto de vida y su proyecto de reconciliación y de integración y de inclusión social en la vida comunitaria y en la vida social del país. Mi mamá para mí era una supermujer, o sea, era ese todo que uno a esa edad tiene, o a cualquier edad, esa persona en quien confiar, esa persona que te protege contra viento y marea. Eso es una madre. El hijo del tigre sale pintado. Por ejemplo, la mamá estaba siguiendo prácticamente la misma carrera que ella está solucionando o está realizando, por ejemplo, en este momento. Sino que tuvo la suerte o la mala suerte que no lo logró. ¿Sí me entiende? Por la misma virtud que lleva la hija, de eso mismo llevaba a mi hermana. Lo que es que dichosamente no llegó. Porque usted sabe que son cosas de la vida que, por ejemplo, no sé si fue que mucho envidia o qué pasaría, que ella no pudo lograr metas. ¿Me entiende? Entonces, yo digo que, por ejemplo, por eso que ella va siguiendo, me gustaría que ojalá toda la familia lo fuera podido seguir. Porque el ser víctima, el haber sufrido estas afectaciones, no logró convertirme en una persona mala.
Me he convertido en una persona en sensibilizar a otros, en contar qué ha pasado en mi vida, qué ha pasado en Colombia para que la historia no se repita. Desde ahí yo digo que resurgir desde la memoria te hace fuerte, te hace libre minuto a minuto, pero es ese conocimiento que adquieres de esa historia vivida en el marco del conflicto armado. Cuando ha cumplido la mayoría de edad, se hace un trabajo con la Agencia Colombiana de Reintegración en una ruta especializada también diferencial para poder darles un tratamiento como víctimas que son del conflicto aún y a pesar de que ya hayan cumplido su mayoría de edad. Desde la Unidad para las Víctimas tenemos una serie de respuestas de tipo psicosocial, unas estrategias para estos niños, niñas y jóvenes, y cuando ya han cumplido su mayoría de edad también una respuesta de recuperación emocional, que siempre es un tema muy sensible y una de las afectaciones más grandes, el tema psicológico para este tipo de víctimas. Decido irme y apoyada por la Cruz Roja, yo logro que me traigan a Medellín. En un programa estaba montando un bus de la memoria, la alcaldía con Corporación Región. Y a mí me llamaron y me preguntaron pues si yo quería participar pues con mi historia, ¿no? Que yo de una, hágale, o sea, me estaba saliendo todo a pedir de boca. Entonces yo acepté, vine, conté mi historia, montamos pues el bus de la memoria, se montó una foto de mi mamá y eso se llamaba Mayo por la Vida. Bueno, yo, qué bueno. Y en el bus toda la gente que se subía había que explicarle la historia, cómo había vivido, qué era lo que había pasado. Bueno, normal. El último día que estábamos ahí donde queda el museo que hace la memoria en este momentico, que queda por Boston, en ese parque que hay ahí, estaba el bus cuadrado. El bus decía juntos sobre el mismo suelo, bajo el mismo cielo. Era el letrero principal del bus. Bueno, y yo estaba ahí porque éramos 11 gestores que colaboramos con nuestra historia de ese bus. Y nos tocaba explicar qué era el bus, Bueno, y a eso llegó un señor. Y el señor, o sea, no escogió a nadie más para escuchar la historia, sino que quería escuchar la mía. Y se le metió que era la mía y que era la mía. Y yo, bueno, era el único señor que había, entonces había que explicarle pues todo el bus, de qué se trataba. Pues era recolectar toda la memoria de la que había en el bus. Y yo empecé a explicarle y me dijo, no, yo quiero escuchar es la historia suya. Y yo, pero espere que le voy a explicar, no, la suya. Entonces vine, le dije, le voy a tratar de resumir muy rápido, pues porque si me llega más gente debo explicarle. Me dijo, sí. Entonces vine y le conté que me había pasado a los 11 años, que había pasado con mi mamá, que yo había sido víctima de violencia sexual a los 11 años. Y el señor empezó a llorar. Y yo debe ser que, pues en mi pensar, debe ser que le violaron a alguien, hicieron algún daño a la familia, y yo con ese dolor. Y era explíquele, y el man chille y yo tratando de terminar rápido, pues para consolar al señor, porque el señor estaba... Cuando yo terminé, y el señor llorando, le dije yo, cuénteme, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene o qué? Y me dice, lo que pasa es que en esa temporada, con que usted me está contando su historia, yo era uno de los que estaba por allá. Yo, uy... Vea, yo miré al señor, yo me quedé como, miré al señor y yo, pero ¿y ahora qué le digo? ¿Qué hago? ¿Qué? O sea, me cogió una encerrona porque yo estaba dentro del bus y no tenía cómo salirme porque él estaba en la puerta y yo estaba en la parte de atrás. Y ahí lo único que me ocurrió, yo le dije, tranquilo, ahora lo que toca es seguir. O sea, toca recordar eso que vivió para no repetirlo y toca seguir construyendo y no repetir la historia. Eso empeoró, el señor empezó a llorar más. Y ahí mismito el señor se bajó y se fue. Yo me bajé y me di la vuelta por el otro lado del bus y arranco a la llanta pata. Y yo era, pasta, ¿por qué no me apareció más antes? Ese lo hubiera aparatado, lo hubiera... Pero después yo dije, pero fue bueno que el man apareciera a esta altura. Eso me da cuenta que yo ya no puedo devolver golpes sino dar abrazos. Y yo, valió la pena que el man apareciera. Chillé hasta decir ya no más y ya vine sonriente, seguí en mi trabajo, pero con una sonrisa impresionante. Yo, güey, madre, o sea, haberle dicho así al Señor me dio un descanso, una tranquilidad. Y eso me demuestra
que los buenos somos más. La paz entiendo yo que, por ejemplo, entiendo yo en mi conocimiento, a pesar de no ser de letra, entiendo que la paz sea que, por ejemplo, verdad, en los grupos armados de la ley pongan la mano en su pecho y en verdad, en realidadmente, si es que quieren que haya paz, que dejen las armas, dejen de estar, por ejemplo, que no haya violencia, que no haya masacre, que no haya, por ejemplo, de estar llevando de la gente por allá a niños que, por ejemplo, que para que estén al lado ellos a cogerla, a empuñar las armas. Eso entiendo yo que la paz debe ser verdaderamente que no haya nada de armamento al margen de la ley. Donde esto ha sido persecución, desplazamiento constante, a raíz de que después de crecer decidí como retomar el liderazgo que tenía mi mamá, poder ayudar a otros, poder aportar un poquito de conocimiento desde lo vivido a esa construcción de ese tejido social que se ha roto en el marco del conflicto armado. Primero que todo, digamos, desde la unidad de víctimas, es primero, para llegar a ese proceso tan grande e importante como es el tema de la unidad de víctimas, es primero la denuncia. Primero hay que hacer una denuncia en la fiscalía, que tengan todas las pruebas. Te hablo directamente del tema de violencia sexual. Luego de entrar a redactar todo el caso, tanto en personería, defensoría, en la procuraduría, donde tú te sientas más segura de denunciar. Luego esto conlleva que llegue, digamos, a la unidad de víctimas, donde la unidad de víctimas hace una evaluación y mira si en el parámetro que una mujer denuncia o un hombre denuncia, porque también hay hombres víctimas de violencia sexual, eso sí ocurrió, digamos, en ese entorno que tienen, diríamos, sectorizado de la violencia que se ha vivido en el país, y ahí donde toman la decisión que sí, que es incluida en el registro único de víctimas, ahí ya entra el proceso de volverte a llamar, volverte a informar si te falta algún documento, si solamente tú eres la víctima, y ahí entra el proceso donde tú miras si necesitas el programa de atención psicosocial, porque decimos, de nada sirve que a uno le entreguen una plata de indemnización si psicológicamente tú estás mal. Cómo recuperar esa costumbre y ese ser yo como negra en un entorno donde hay diversas culturas, ¿cierto? Entonces, como conjuntamente que un día se haga el arroz con coco y pescado, otro día la arepa con queso o huevo, como la quieran, el sancocho de las 3 carnes, a como lo quieran, pero que seamos conjuntamente y seamos conscientes de que todos hemos perdido algo. Bueno, ha cambiado mucho porque esto ha conllevado a tener miedo a la calle, a tener miedo en algunos entornos que no me sienta segura por el tema de la persecución y amenazas que aún tengo, pero ha cambiado en decir que tengo una voz, tengo un derecho y debo de luchar por él. Debo de luchar constantemente por él, porque si yo quiero que el día de mañana las niñas, los niños, las mujeres puedan andar libres, debemos constantemente estar denunciando, constantemente estar hablando de qué es lo que está pasando. Pero no es solo denunciar, sino aportar a ese cambio que queremos, aportar ideas, propuestas que sirvan de construcción de nuestro territorio. La paz es retomar nuevamente nuestras vidas con tranquilidad, poder volver al campo en esa confianza que vivíamos antes, poder construir nuevamente esa confianza en la población, en la sociedad como tal, de que realmente no se va a repetir la historia nuevamente de la violencia, de que realmente podemos construir esa confianza entre el actor armado, entre el gobierno, entre la sociedad y las víctimas.